Cada vez que aparece el nombre Miguel, se refiere, se trata de un contexto de lucha. Ahora, yo doy gloria a Dios porque en todas las luchas que ha echado Miguel en la Biblia ha salido vencedor. Y yo doy gloria a Dios por eso. Amén. Cuando peleó en Apocalipsis 12, venció. Cuando peleó en Daniel capítulo 10, venció. Cuando peleó en Judas, venció. Y en Daniel capítulo 12, que ese momento no se ha cumplido, pero se cumplirá, también dice que vencerá. Es decir, debemos estar consagrados y confiados en Dios de que la victoria de Miguel es segura para cada uno de nosotros. En este sentido. El libro se haya inscrito en el libro. Apocalipsis 20:12 dice, Carlos, vamos a buscarlo, Apocalipsis 20:12. Dice, y vi a los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Muy bien. Ustedes notan que el versículo 12 menciona el cual es el libro de la vida. Verso 13 dice, y el mar entregó a los muertos que había en él, y la muerte y el Hades entregaron los muertos que había en ellos, y fueron juzgados cada uno según sus obras. Verso 14 y 15. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ojo, muerte segunda. No se van a quedar quemándose por la eternidad. Van a morir. Y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Verso 15, perdón. Y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. A esto se refiere Daniel cuando dice que el que no será librado, el que no se haya inscrito en el libro. ¿En qué libro? En el de la vida. No voy a hablar de los otros libros porque no es el tema, pero su nombre debe permanecer en el libro. Recuerde que cuando el pueblo pecó, hizo el becerro de oro, Moisés le dijo que perdonara al pueblo, sino que lo rayera del libro. Y Dios dijo, a quien yo quiera, yo voy a traer del libro, de este libro. Entonces, usted, su nombre, debe pedirle a Dios que su nombre pueda permanecer en el libro de la vida. De lo contrario, usted no va a poder soportar el tiempo de angustia y muchos van a morir, no van a soportar la angustia. Debemos pedirle a Dios vivir una vida limpia de pecado. Voy a leer Primeros Escritos, página 36 y 37, dice, vi que los 4 ángeles iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Iban a retener los vientos mientras no estuviese hecha la obra de Jesús en el santuario. Y que entonces caerían las 7 postreras plagas. Estas enfurecieron a los malvados contra los justos, pues los primeros pensaron que habíamos atraído los juicios de Dios sobre ellos, lo que siempre ha pasado. Y que si podían raernos de la tierra, las plagas se detendrían. Se promulgó un decreto para matar a los santos, lo cual los hizo clamar día y noche por su libramiento.
Este fue el tiempo de angustia de Jacob. Entonces todos los santos clamaron en angustia de ánimo y fueron libertados por la voz de Dios. ¿Usted nota? Esto en parte tiene que ver con la angustia física, seremos librados. Pero yo quiero que usted pueda entender que la angustia más grande que tendrá el pueblo de Dios no es la física. No es la física, es la mental. Es la mental. Leo en Patriarcas y Profetas, página 199. La experiencia de Jacob durante aquella noche de lucha y angustia representa la prueba que habrá de soportar el pueblo de Dios inmediatamente antes de la segunda venida. Jacob tenía dos luchas. Por eso se compara esa angustia a la del pueblo de Dios. Su hermano venía con 400 hombres, con un ejército venía. Y él sabía lo que había hecho tiempo atrás. Pero la lucha de Jacob, la lucha más grande que tuvo, fue cuando luchó con el ángel. Cuando él sabía que necesitaba el perdón divino. Por eso le dijo al ángel, no te dejaré si no me bendices, porque la angustia más grande de él no era la de su hermano, era la de sentir la seguridad de que Dios había perdonado su pecado. Y aquí yo no voy a impedir que tú tengas una angustia, pero yo sí quiero decirte algo sobre el perdón. Dios ya ha provisto para tu perdón, ya Dios te ha perdonado. Tú pecaste, ya Dios obró para tu perdón, pero mientras tú no lo confiesas, Dios no va a obrar para que tú tengas la seguridad de ese perdón, porque no tiene sentido. Usted recuerda la historia de David. David comete adulterio, asesinato. Dios le manda al profeta Natán. Y cuando Natán va y le cuenta la historia de la ovejita, el pobre y el rico, usted posiblemente conoce la historia. Cuando Natán le dijo que él era ese hombre, ¿usted sabe qué dice la Biblia? Dos cosas grandiosas. La primera llevó a la otra. Si la primera no se daba, la segunda no se iba a dar. David dijo, pequé contra Jehová. Pequé contra Jehová, dijo David. Reconoció el pecado, reconoció que lo hizo mal, lo confesó. Y al hacer eso, Natán le dijo, tranquilo, tu pecado es perdonado. No, le dijo, tu pecado ya ha sido perdonado. Porque Dios ya lo había perdonado, pero para que él supiera de ese perdón, para que tuviera la seguridad de ese perdón, él debía reconocer y confesar el pecado. Usted y yo hoy, yo no sé si le estoy diciendo algo por lo cual usted se va a confiar, pero su pecado, no importa lo que usted haya hecho, escondido o público, la gente quizás lo está mirando mal por lo que hizo, pero yo quiero que usted entienda, su pecado ya ha sido perdonado en Cristo Jesús. Pero usted necesita y yo necesitamos confesarlo, reconocerlo. En el tiempo de angustia, la mayor angustia no será que el mundo nos va a perseguir. La mayor angustia será
si nuestros pecados han sido perdonados. Es una experiencia que pasó Jacob y es una experiencia que usted y yo vamos a pasar. Ahora, ¿qué va a permitir que usted salga airoso de eso? Las promesas de Dios. Las promesas de Dios. Grabe las promesas de Dios. Fije la palabra en su mente y el Espíritu Santo, en el momento de angustia, le recordará esas promesas. Fije la mente, fije las promesas de Dios en su memoria. Ayer estaba hablando con un hermano y me dice que se sabe 19 libros de la Biblia, del Nuevo Testamento. ¿Usted se sabe algún libro? ¿Alguno que me está escuchando? No me conteste. ¿Cuántos versículos se sabe? Es importante fijar la palabra de Dios en la mente. Es importantísimo. Leo. Aun cuando los hijos de Dios se ven rodeados de enemigos que tratan de destruirlos, la angustia que sufren no procede del temor de ser perseguidos a causa de la verdad. Lo que temen es no haberse arrepentido de cada pecado y que no puedan ver realizada en ellos la promesa del Salvador. Su fe no decae si sus oraciones no reciben inmediata contestación. Aunque sufren la ansiedad, el terror y la angustia más desesperantes, no dejan de orar. ¿Usted escuchó? Echan mano del poder de Dios, como Jacob se aferró al ángel, y de sus almas exhala el grito: no te soltaré hasta que no me hayas bendecido. Si Jacob no se hubiese arrepentido previamente del pecado que cometió al adueñarse fraudulentamente del derecho de primogenitura, Dios no habría escuchado su oración ni le hubiese salvado la vida misericordiosamente. Así, en el tiempo de angustia, si el pueblo de Dios conservase pecados aún inconfesos, cuando lo atormenten el temor y la angustia, sería aniquilado. ¿Usted escuchó? La desesperación acabaría con su fe y no podría tener confianza para rogar a Dios que le librase. Pero por muy profundo que sea el sentimiento de su indignidad, no tiene culpas escondidas que revelar. Sus pecados han sido examinados y borrados en el juicio y no puede recordarlos. Amén. ¿Usted nota? Es importante, hermanos, que conozcamos de estos eventos que solo nosotros hasta ahora conocemos. Digo nosotros en teoría, porque hay una encuesta que salió que para el 2020, este año, la mayoría de los jóvenes no conocería del espíritu de profecía. Entonces, usted y yo necesitamos leer la Biblia, estudiar la Biblia, memorizar la Biblia, leer el espíritu de profecía, estudiarlo y memorizarlo también. Hermano mío, ya estoy finalizando y quiero que pueda entender que ser adventista es un privilegio, pero es una responsabilidad. El mundo espera por nosotros. Dios espera por nosotros. Las verdades de la palabra de Dios, las maravillosas verdades, Dios se las ha confiado a este pueblo. Y no voy a decir más, pero usted y yo tenemos una gran responsabilidad. Esa confianza que nos da la Biblia y el espíritu de profecía del perdón
es la confianza que necesita mucha gente en el mundo, que se siente abandonado, que el diablo los tiene humillados, que el diablo le ha dicho que Dios no le puede perdonar esos pecados aparentemente grandes. Así algunos que se han ido también. Sienten que no pueden volver, sienten vergüenza. Y esos que yo leí que van a volver, esos medios somos usted y yo para darle seguridad y confianza de que Dios lo puede perdonar, como nos ha perdonado a nosotros en Cristo Jesús. Que Dios pueda bendecirnos cada día y que podamos recordar que siempre que Dios nos da bendición, es también para que podamos bendecir a otros. Dios le dijo a Abraham, te bendeciré y serás bendición. No le dijo solamente, te bendeciré y serás bendición. Si usted hoy, Dios lo ha bendecido con este tema, yo le invito a que pueda multiplicarlo. Pueda confirmarlo si desea, buscar las citas, pero después de que lo confirme, compártalo. Porque hay gente dentro de nuestro pueblo que está viviendo, a pesar de la pandemia, está viviendo para sí, pensando que no van a venir tiempos más difíciles que estos. Y a muchos los agarrará de sorpresa, como nos agarró de sorpresa la pandemia. Pero los que estén en comunión con Dios, Dios le hará provisión para el tiempo de angustia previo y para el tiempo de angustia, lo voy a decir así porque ya finalicé, no tendremos que hacer provisión porque Dios hará provisión por nosotros como lo hizo con Elías. Que Dios nos pueda bendecir.